El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32, titulado El llamamiento, celebrado el 8 de marzo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, este pasaje tan bonito de Lucas lo he titulado yo El llamamiento. Dios llama. Y vamos a ver cómo aquí hay algo muy importante que Dios nos quiere decir. Quiero decirte que la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, que a veces pensamos que algunos pasajes son medios áridos, medios secos, y que tú dices, bueno, ¿y para qué habrá puesto Dios esto aquí? Todos, cada palabra, tienen un propósito de aprendizaje, de enseñanza para nosotros. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar, allá en 1980, y luego 85 y 90, que yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando ya no tenga nada que predicar? Porque bueno, se me van a acabar los mensajes, finalmente ya habré predicado todo, y pues, ¿qué voy a hacer entonces? Qué equivocado estaba yo, ¿no? La palabra de Dios no tiene límite. Los mensajes de Dios al corazón de cada uno de nosotros son realmente infinitos. Podríamos predicar por siglos y la palabra de Dios siempre tendría algo muy importante que decirnos. En todos los libros, el Antiguo Testamento es muy importante, el Nuevo Testamento es muy importante. Todos los libros tienen cosas muy importantes que decirnos. En esta ocasión estamos en el Evangelio de Lucas, la biografía de Jesús, en donde Lucas nos quiere presentar a Jesús como un hombre que vino a morir por nosotros. Decíamos que cada evangelio tiene un propósito distinto. Mateo tiene el propósito de presentar al rey de los judíos y por lo tanto tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos quiere presentarnos a un siervo que sencillamente vino a servir. Lucas a un hombre y Juan a Dios hecho hombre. Entonces estamos en Lucas y con todos los detalles tan bonitos que nos dice Lucas, y el mensaje de esta noche se llama el llamamiento. Sí podemos decir con gran certidumbre que el hombre es religioso por naturaleza. Todos los hombres son religiosos. De alguna manera tienen su propio concepto de Dios. Los ateos no existen, eso es mentira. Aquel que dice que es ateo, dice la Biblia, es un necio, ¿no? Salmos 14, 1, vamos a ver qué dice Salmos 14, 1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. El mismo hecho de que nosotros tengamos en el vocabulario la palabra Dios, pues testifica de Dios, ¿sí? Realmente Dios dice ahí en Eclesiastés, otro versículo muy bonito, Eclesiastés capítulo 3, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, viene un libro chiquito muy bonito que se llama Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice Dios que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nosotros sabemos de Dios. Nadie nos tiene que decir, ahí está ya. Así pues, no hay ateos. Todos los hombres tienen inclinaciones
religiosas de alguna manera. Y también podemos decir que, por lo tanto, hay miles de religiones, miles de diferentes religiones cristianas y no cristianas. Y te puedo citar muchísimas denominaciones de religiones cristianas y de no cristianas, como el confucianismo y el budismo y bueno, tantas cosas, ¿no? En realidad hay tantas religiones como hombres hay, porque a final de cuentas nosotros hacemos nuestra propia religión. Y cada quien dice, bueno, sí, yo soy mormón, pero esto sí y esto no, y ya tiene sus variaciones y él tiene su propia situación, ¿sí? Miles de religiones, miles de filosofías, miles de opiniones humanas espirituales. Hay una necesidad urgente, eterna, que Dios le puso ahí al hombre para tener su religión y tener de alguna manera un concepto de Dios. Y aunque hay muchas religiones, en realidad todas las podemos agrupar en dos categorías. Todas las religiones las podemos agrupar en dos categorías. La categoría 1 es la religión del esfuerzo propio. Yo me voy a acercar a Dios, yo me voy a ganar mi manera de llegar al cielo, y yo voy a hacer esto, y yo voy a ser bueno, o yo voy a hacer oraciones de esta manera, o hincarme a las 5 de la tarde con mi rostro hacia la Meca, o qué sé yo, ¿sí? Las religiones por esfuerzo propio. Es una categoría. La otra categoría es la religión o la relación por la gracia divina. Inclusive una persona quiso ponerlo de una manera muy sencilla y le dijo, mira, es muy sencillo. Aquí ponemos un círculo y le ponemos religiones, todas las religiones. La religión es la manera como el hombre intenta llegar a Dios. Y bueno, no llega, porque el esfuerzo humano no llega. El cristianismo es la manera como Dios llega al hombre. Las dos categorías. Todas las religiones y la gracia divina de Dios, que es Dios el que hace que tú tengas comunión con Él. Él es el que te busca, Él es el que hace y pone en tu corazón que tú tengas relación con Él. Inclusive el hecho de que tú hayas venido aquí esta noche, en realidad no fue tu decisión. Él puso en tu corazón, Él programó en tu interior el deseo de que tú vinieras esta noche a escuchar de Dios. Él mismo lo hace. Él te empuja y te dice, camina. Y Él te da los pies y te da la inteligencia y te da los ojos y te da la Biblia también, todo. Él lo hace. Entonces tenemos esas dos categorías de la espiritualidad del hombre, el esfuerzo propio y la gracia divina. La primera es que el hombre se gana su salvación con su esfuerzo propio, con sus buenas obras, con sus actos religiosos, con sus largas oraciones o qué sé yo, rituales que le enseñaron o que él tiene en su muy específica religión. La segunda categoría es la directa intervención divina, sabiendo que el hombre nunca puede llegar al cielo por sus esfuerzos. ¿Quién podría llegar al cielo? Nadie. ¿Por qué? Yo intento ser bueno, de veras, Mari Carmen, no sabes cómo trato, pero fracaso. Y la palabra de Dios es muy, muy dura en cuanto a los estándares requeridos para que yo pueda llegar al cielo. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Allá, muy atrás en la Biblia, tenemos el libro de Santiago y nos vamos al capítulo 2, en el versículo 10. Si tú quieres llegar al cielo por tus propios esfuerzos,
está difícil, está muy difícil, porque mira lo que dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para que yo pueda llegar al cielo por mi propio esfuerzo, yo tendría que tener una vida perfecta, porque eso es lo que demanda Dios. Entonces, yo no llego al cielo nunca, porque yo no soy perfecto. Es más, Dios me dio la ley. Ahí en Monte Sinaí, Dios le dio a Moisés la ley. 10 mandamientos que realmente con todas sus derivaciones son como 600 y pico de mandamientos. Y entonces Moisés agarra la ley y le dice, necesito que guardes la ley. Y tú ves la ley y tú dices, déjame ver. Número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, todo el tiempo. Yo no puedo seguir eso. Te mentiría si yo lo hago. No es cierto. No puedo. Yo jamás podría llegar a cumplir ese primer mandamiento. Ya no te leo los 600 y pico nosotros. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, por mis esfuerzos, tratando yo de guardar la ley, yo no voy a llegar. Es más, Dios mismo me dice aquí en la Biblia, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 10. Fíjate lo que dice, es muy fuerte lo que dice aquí. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Dios dice que no hay nadie bueno. Y Él me presenta la ley y me dice, este es mi estándar. Ay, pues está bien difícil. Sí, no está difícil, está imposible. Yo te doy la ley no para que la sigas, puesto que no la puedes seguir, sino para que veas mis estándares y entonces corras a un Salvador. Porque tú no la vas a hacer. Me lo acabo de decir, tú no eres bueno. Otro más, Romanos 3:23, ahí mismo en Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uy, entonces el cielo va a estar vacío. Sí, porque los pecadores no entran al cielo. Y si tú has pecado una sola vez, tú no entras al cielo. Es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:23, 2 hojas después. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Separación, eso es lo que es muerte. Separación de Dios por toda la eternidad por un solo pecado. Yo no he pecado una vez, yo he pecado muchísimas veces. Yo no llego al cielo nunca. Entonces, el tratar de ganarme yo el cielo por mis propios esfuerzos, literalmente es absurdo. No voy a llegar nunca. Nosotros cuando íbamos allá a España a predicar la palabra de Dios allá en Madrid, era muy sencillo usar el ejemplo de tratar de saltar a Gibraltar, ahí en el estrecho, a Marruecos. Y entonces le decía, ¿tú puedes saltar a Marruecos? Uy, pues son más de 100 y pico de kilómetros, pues no, ¿sí? Así es la palabra de Dios. No puedo saltar al cielo, no llego nunca. Y a lo mejor tú eres más bueno que yo, Roberto. Entonces tú saltas, tú eres un atleta fantástico, tú saltas 4 metros y yo nada más 2. Pero es absurdo lo que estamos hablando, porque estamos hablando de cientos de kilómetros. Ni tú ni yo llegamos nunca, no importa qué hagamos, ¿sí? Y eso mismo con la palabra de Dios. Queremos nosotros llegar al estándar de Dios y estamos lejísimos de llegar.
de llegar realmente a Él. Entonces, la primera categoría, que son todas las religiones, pues no nos van a llevar a nada. Son el camino equivocado. Es un arduo camino que te lleva a no poder alcanzar la salvación. No vas a llegar a los estándares de Dios nunca. Es más, la religión es una medicina realmente muy peligrosa. Ya ves cómo a veces te tomas tú que eres médica, ¿verdad? Tómate esto para que te sientas bien. Y bueno, yo me siento muy bien, pero puede ser muy peligroso porque me estás quitando el síntoma sin arreglar la enfermedad. Entonces es peor, porque ahora pienso que estoy bien y no estoy nada bien, ¿sí? Así es realmente de peligrosa es la religión. No nos da salvación y sí levanta mi orgullo. ¿Tú sabes cuán bueno soy yo, Roberto? Yo soy buenísimo, ¿eh? Yo leo la Biblia diario. Yo vengo a los estudios, llego primero. Ya memoricé los versículos, ¿eh? Tengo 4 estrellitas cada domingo de todas las cosas buenas que yo hago. No, soy fantástico. Yo soy mucho mejor que tú. Levanta mi orgullo, porque me hace pensar que yo sí la hago. Mientras que tú, malvado pecador, tú te fuiste de borrachera que el fin de semana, pues tú estás muy mal. Tú no llegas nunca. Yo sí, yo voy a estar 20 centímetros de Jesús cuando lleguemos, porque soy muy bueno, ¿no? Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. En medio de la Biblia está Proverbios y encontramos Proverbios 6, 16. Dice el versículo de Proverbios 6, 16. 6 cosas abomina Jehová, aún 7 aborrece su alma. Y las empieza a enumerar. ¿Cuál pone en número 1? Terrible. Los ojos altivos. Terrible el pecado del orgullo, ¿sí? Bueno, Cristo tuvo que resolver el problema del hombre. Si yo nunca puedo llegar al cielo, si yo soy un pecador que he pecado no solo una vez, sino muchas veces, entonces, ¿cómo puedo llegar yo al cielo? Yo soy un Salvador que vengo y yo pago por tus pecados y te regalo lo que yo hice para que tú entres al cielo, basado en mis méritos, los méritos de Jesús. Él es el Salvador. Él resuelve el problema del hombre muriendo por él en la cruz y pagando por todos sus pecados para que el hombre tenga la oportunidad de irse al cielo, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. Colosenses acá en el Nuevo Testamento, una de las pequeñas cartas de Pablo, Colosenses 2, 14. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él viene a la tierra, él ve el acta de los decretos que hay contra mí, que es una lista muy larga, ¿eh? Ahí en la cárcel ponían el acta de los decretos, era el por qué esa persona estaba en la cárcel. Y todos tenemos nuestra acta de decretos, ¿verdad? Y llega Jesús y Él cancela esa acta de decretos y dice, yo lo pago. Y le agarra esa acta de decretos, la quita de mi celda y la lleva a la cruz donde Él murió por mí. Y Él paga por todos mis pecados. ¿Sí? El pago total lo hizo Él para que nosotros podamos tener salvación. Segunda de Corintios, un poquito antes, ahí en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Muy bonito versículo y muy revelador. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Él es mi sustituto. Él paga por mi infierno. Tuvo un infierno terrible en la cruz. Siendo Dios, Él pudo hacerlo, pagar por todos mis pecados, para que yo no tenga que pagar. Él muere por mí para que yo viva. Hay otro versículo muy bonito aquí en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él resuelve mi problema de mi salvación, el grave problema que tengo yo de mi pecado. Él lo resuelve y me dice: Carlos, yo muero por ti, y si tú aceptas ese pago y te lo apropias, tú te vas al cielo, basado en lo que yo hice, porque lo que tú haces nunca te podría llevar al cielo. No es suficiente, dice Dios. Así es. Lo único que tiene que hacer el hombre para irse al cielo es aceptar lo que Cristo hizo. Él es el Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso confiar en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso me da la vida eterna. Él pagó por todos los pecados. Bueno, para los tiempos de Jesús, la comunión que Israel, el pueblo escogido de Dios, tenía con Dios era muy lejana. Estaba llena de rituales, estaba llena de religión. Tenían que hacer esto y el sábado el otro, y había 1000 preceptos que realmente no estaban, que no eran parte de la Biblia, que los fariseos habían estado añadiendo y añadiendo y añadiendo. En lugar de tener una realidad interna de comunión con Cristo, o con Dios mismo, estaban llenos de rituales exteriores. Rituales exteriores que sustituían a la actitud interna. Entonces ya no importaba cómo pensaras internamente, con tal de que las apariencias fueran adecuadas. Y entonces ellos se sentaban en las primeras sillas y querían que todo el mundo les reconociera, y esto y lo otro, porque bueno, los fariseos, ahora es una palabra así que la menosprecias, pero los fariseos eran el élite de Israel, eran los que comunicaban lo que Dios decía. Pero qué lejos estaba ya realmente lo que Dios decía con lo que ellos estaban haciendo. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Dejadlos, dice Jesús. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O Lucas 10:32. Lucas 10:32. No, ese no es la cita que yo quería. Yo creo que me equivoqué. Bueno, pues la misión de Cristo realmente era el venir y poner orden en eso. Dios no quiere religiones, Dios quiere una relación, no religión. Una relación entre tú y Dios. Y es muy claro lo que Él quiere. Mateo 20:16. Mateo 20:16. Mateo 20:16. Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. Dios viene y Dios llama. Vengan, vengan a la cena del Señor, vengan al gran banquete de Dios. Pero realmente son muy pocos los que llegan a ese banquete, inspirados y jalados por Dios para que vayan. Y son muy pocos. Tú lo ves el día de hoy. Esta mañana estaba yo oyendo un programa de radio. Se hablaba del Día de la Mujer. Y bueno, la verdad sí me dio pues un poco de tristeza o un poco de risa, porque las señoras que estaban ahí eran puras feministas. Y no, el hombre, aplástalo, no, machos desgraciados. Y la verdad es que dije, qué fuera, qué lejos estamos de lo que dice la palabra de Dios. Señoras frustradas que a las 11 de la noche, cuando ya se quitan todo el maquillaje y tienen que irse a dormir, están completamente solas, no hay perro que les ladre, y entonces ven su terrible realidad, porque ellas no ven que el diseño de Dios es muy claro y están muy fuera de lo que dice Dios. Para nada se mencionó nunca a Dios, y se habló de muchos temas acerca de la mujer que realmente muy desviados, pero eso es lo que está pasando, ¿sí? Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué profundidad de versículo? Él viene solamente a salvar a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los perdidos somos todos, ¿eh? Pero hay muy pocos que se aceptan perdidos. Ahí está el problema. Y tú dices, ¿yo perdido? Ay, ¿cómo crees? Traigo mi celular y ahí en el celular tengo un mapa de cómo llegar a mi casa, mi teléfono, traigo mi coche, mi identificación. Yo no estoy perdido. ¿Cómo crees que yo estoy perdido? Además, yo soy una persona buenísima, no sabes. Yo trabajo y voy a mi casa, quiero a mis hijos. ¿Yo perdido? Jamás. Entonces Cristo no es para ti. Cristo es para los perdidos. Si te consideras perdido, entonces hablamos. Y dice la palabra de Dios que un solo pecado y tú estás perdido. Pero nuestros parámetros han cambiado mucho. Tú no sé si sepas, pero hay mentiritas blancas y mentiritas de otros colores. Y en la Biblia yo no veo eso para nada. Dice que los mentirosos se van a ir al infierno. Y te lo leo, mira, aquí está en Apocalipsis, al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, dice la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis 21, déjame ver dónde está, porque, aquí está. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios. Apocalipsis 22:15. Apocalipsis 22:15. En los últimos versículos de la Biblia dice así, Valentina: los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los mentirosos estarán fuera. Y a mí me dicen que si es una mentirita blanca, entonces no hay problema. Pero eso no es lo que dice Dios. Y entonces hay muchos que no se sienten perdidos y realmente sí están perdidos, ¿sí? Bueno, pues en este pasaje nos quiere presentar Dios esas dos categorías. Y lo pone tan claro, lo pone tan expresivo, que creo que te va a gustar mucho y podemos identificarnos con el pasaje. Lucas capítulo 5, versículo 27 nos presenta el primero, un gran pecador. Dos personas nos va a presentar, o dos categorías. El primero es un gran pecador. Versículo 27, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Bueno, hasta que Jesús estaba predicando allí en Galilea,
Él vivía ahí en Capernaum, ¿verdad? Estaba en los alrededores, probablemente ahí en la ciudad de Capernaum, él iba caminando después de haber sanado al paralítico, ¿te acuerdas, verdad? Y los que vimos la semana pasada, ¿sí? Él tenía ya una cita prevista en un día específico, en un momento específico con una persona. Preparada esa cita desde antes de la fundación del mundo, porque Dios tiene todo planeado, todo controlado. Él no creas que nada más lo saca por coincidencia. Y él va caminando y dice aquí, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Si vemos el pasaje paralelo de Mateo, que es Mateo 9:9, dice que se llamaba Mateo. Es el que escribió el libro de Mateo, esta persona, Leví. Es más, te lo voy a leer rapidito, nomás para que no tienes que ir a él, pero te lo quiero leer para que sí lo veas. Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Es el mismo pasaje. Entonces Leví y Mateo es la misma persona. Después de estas cosas, dice Lucas 5:27, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Bueno, tenemos que entender quién era este señor Mateo. ¿Quién era este señor Leví? Capernaum era una ciudad importante. Imagínate la recaudación de impuestos que había allí. Era jugoso el negocio que él tenía. Los publicanos recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo. Eran traidores. Estaban trabajando para Roma. A nadie le gusta pagar impuestos, y menos si son puros impuestos injustos. Él era un traidor, pero además él era un ladrón. Porque Roma decía, mira, estos son los impuestos que se tienen que pagar a Roma. Tú se los das a Herodes a través de Lolita, no sé cómo se llamaba en esos tiempos, ¿verdad? La recaudación de impuestos, y ya Herodes, bueno, agarra su parte, no sé qué, y lo demás lo manda a Roma. Pero nadie sabía cuál era el código fiscal de la federación. Y entonces Mateo realmente cobraba lo que le daba la gana. Era un ladrón, era un traidor, era un hombre realmente de lo peor. Y la gente lo odiaba. Además dice que estaba sentado al banco de los tributos. No creas tú que era el señorón allá en la oficina que nomás le depositaban en Banorte sus grandes dineros, ¿verdad? No, señor, él estaba con la gente misma. Ah, mira, ahí está Leví. Ese es el malvado que fue a mi casa con guaruras y todo, y se llevó mis animales, o se llevó mis muebles, o me quitó esto o lo otro, porque además había medios muy violentos para que tú pagaras los impuestos, tuvieras o no, quisieras o no. Y ese era este señor Leví. Era de lo peor de la sociedad, un gran, terrible pecador. Y dice la palabra de Dios que es exactamente lo que estaba buscando Cristo. No solamente para hablar con él, para hacerlo uno de sus apóstoles. Fíjate, iba a ser uno de los 12. Oye, Jesús, oye, pues ten cuidado a quién seleccionas. Imagínate, va a tu casa y de repente desaparecen de 7, 8 cosas ahí de tu casa. Yo creo que mejor no. Ten cuidado con lo que estás haciendo. No, tengo mucho cuidado. Yo vengo a buscar a los perdidos. Yo vengo a buscar a los grandes pecadores, aquellos que admiten con facilidad su estado y vienen a mí, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto que yo he hablado con una persona que tiene obvios problemas de alcoholismo o de esto, de aquello, y le digo, oye, pues tú eres un gran pecador, y me dice, ay, Carlos,
no me estás diciendo nada nuevo. Yo admito que estoy muy mal, mi familia me dejó, mis hijos no me quieren, esto, lo otro, están las cosas muy mal. No tienes que darme esa noticia, eso yo ya lo sé. Pero sucede que ese es el primer paso para tu curación, ¿o no? Cuando tú reconoces tu enfermedad, la gravedad de tu estado, es cuando empieza la curación. Es cuando tú dices, voy a ir con el médico. O sea, realmente ya no puedo soportar las cosas como están. He evadido el ir a él porque, bueno, tomo esto. O los amigos me dicen, pues tómate un poquito de té de manzanilla con frijoles y le pones ahí un poquito de limón. Ay, y ya, pues no funciona. Ahí empieza la curación. En realidad, él robaba abiertamente al pueblo. Vamos a leerlo, Lucas 3, 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Todos lo hacían. Todos se enriquecían con la miseria del pobre pueblo. Pero bueno, Jesús, que conoce el corazón de todos nosotros, sabe también quién está listo para decir, oye, yo estoy muy mal. Él sabe eso. Y entonces Él se acerca a esas personas sabiendo que esas personas lo van a escuchar. Ese fue mi caso. 1977, el mundo decía que yo tenía un gran éxito. ¿Sabes de cuántos metros era mi coche, Carmen? No lo podía estacionar, era de 2 metros, de esos Galaxies que te tomaba pues un minuto llegar de un extremo al otro. Un hombre de mucho éxito, pero por dentro yo estaba muy mal. Tenía muchísimos problemas de qué hacía y por qué lo hacía y para qué. Yo tenía muchas preguntas. Y cuando finalmente me hicieron esa cita con ese predicador, ese 28 de febrero de 1977, yo iba muy mal. Él abrió la Biblia e inmediatamente mi corazón estaba dispuesto a escuchar lo que él estaba diciendo. Yo necesitaba un cambio. Me acuerdo de una frase que yo tenía, que no está en la Biblia, pero esa era mi frase. Cuando está más oscuro, es que está a punto de amanecer. Esa es mi frase. Y yo iba caminando de vez en cuando y me la repetía. Las cosas están tan mal en mi vida. Seguro que ya va a amanecer, seguro. Pues sí, porque a través de ciertas circunstancias yo llegué a este predicador y este predicador me dijo, tu problema es que estás muy mal y necesitas un Salvador. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice Cristo. Esa noche yo invité a Cristo que entrara a mi corazón. Esa noche me rendí y dije, sí, tengo una máscara que me funciona muy bien durante el día y me la pongo y yo digo al mundo cuán maravilloso soy yo, pero ya en la noche que me la tengo que quitar para dormir es otra historia y ya estoy harto. No quiero ser más hipócrita. Y veo cómo hay otras personas que se llaman cristianos y los veo tan contentos y no tienen el coche de 2 metros. Yo quiero eso. Estoy muy mal. Esa noche Cristo me curó instantáneamente, porque así lo hace. Hemos visto eso en la semana pasada, decíamos eso. Él hace milagros instantáneos. Él cura la lepra, la ceguera instantáneamente. Él no lo hace a medias. Así lo hizo conmigo. Y mira lo que pasa en este pasaje de Lucas 5:27. Le vi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que Dios le dirija la palabra a un sinvergüenza, a un hombre de lo peor. Y dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, el 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Está fuerte, ¿eh? Dice aquí, dejándolo todo.
para que Leví estuviera en el banco de los tributos en este puestazo bien jugoso. ¿Tú sabes con cuánta gente tuvo que lidiar y por cuántos años para llegar ahí? Y él vivía por la lana, ¿no? El dinerito, entonces no tan fácilmente. Yo que se peleaba por cualquier monedita y entonces, ¿qué voy a dejar yo esto? ¿Qué te pasa? ¿No? Se lo voy a pasar a mis hijos y a mis nietos y no sé qué y no sé cuánto. Y él con las uñas defendía su posición. Pero este día llegó Jesús con un poder maravilloso, con un imán de gran magnetismo. Y lo único que le dijo, no le dio muchas explicaciones, fue una palabra: sígueme. Yo creo que lo vio a los ojos, vio la bancarrota de su vida. Imagínate qué clase de vida debió haber tenido Leví. Su mujer, no hombre, ya se fue hace mucho. Sus hijos, etcétera. El perro, digo, que le corría, yo no sé, ¿no? Sígueme. Y fue la único. Me acuerdo que esa noche que yo fui a ver este predicador, yo traía tantas preguntas, le iba a preguntar mucho. Es más, le iba a refutar: Dios no existe y no sé qué, la religión es el opio de los pueblos, yo no sé qué tantas cosas le iba a decir. No abrí la boca. Él sacó la Biblia, empezó a citarla y dice la Biblia que como martillo que tritura entró a mi corazón. No abrí la boca, no había nada que decir. Y así fue Jesús con este hombre: sígueme. Yo te pregunto si tú has tenido esta experiencia con Jesús. Porque Jesús está vivo hoy. Y Jesús anda caminando por ahí. Ya no en Capernaum, en la Ciudad de México. Y Él, a través de ciertas circunstancias, a través de personas que Él mismo usa, pecadores que han sido redimidos, Él se presenta contigo y te dice: sígueme. No, ahorita no puedo, mira, tengo un negocio y voy a cenar con fulano, y yo no puedo ir al estudio porque, pues es que la verdad no puedo ir los jueves, es muy complicado, y el tráfico y la lluvia y luego el perro ladra, y no, o sea, demasiadas. ¿Qué le dijo Mateo? Deja que termine la chamba, mira, es que vienen ahorita impuestos muy importantes, a las 6 salgo. ¿Eh? No hubo tiempo. Cuando Jesús pasa y dice: sígueme, Él sigue su camino. Y solamente eres tú el que tienes que decir: ahí voy. En este momento no te me escapes. Si ya me dijiste sígueme, pues ahora yo lo agarro. ¿Sí? Él entendió todo esto. Mateo fue el que escribió el maravilloso Evangelio de Mateo. Ya lo hemos estudiado aquí. Mateo nunca habla. Nunca regresa a su trabajo. Un hombre humilde. Un hombre infinitamente agradecido con Dios. ¿Cómo es que te fijaste en mí? Bueno, puedo entender a Pedro y a Juan, a los hijos de Zebedeo. Pero yo soy un traidor. Yo soy un ratero de lo peor. Publicano de lo más bajo. ¿Cómo es que tú me llamaste a mí? Nunca habla. Él hace una cita que es Mateo 9:9, en donde dice que era Mateo el que, y nunca dice su nombre, nunca le pregunta a Cristo nada. Yo creo que tenía miedo. Y si se da cuenta de quién soy y me saca, ¿no? Claro que estoy diciendo una tontería, ¿no? Que Cristo conoce todo. Él lo escogió a él. Él escoge a todo corazón que está dispuesto a reconocer su pecado. Y aquí no hay ninguno de nosotros que llegue a los estándares de Dios. Y tú eres el más grande pecador para con Dios. Porque tu buena lista tienes. A lo mejor no has matado a nadie con una pistola, pero ¿cuántas veces lo has matado con la mirada? ¿Cuántas cosas has hecho con odio? ¿O cuántas mentiras, tranzas, calumnias, celos, envidias? 1000 cosas, ¿para qué te cuento?
tú lo sabes mejor que yo. Nuestro corazón realmente es negro. Y llega Cristo y Él dice, sígueme. Y Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Estaba tan impresionado, tan sorprendido de que Cristo lo hubiera agarrado para que lo siguiera. Dice la palabra de Dios que Él hizo una fiesta. Versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él invitó, bueno, debía haber tenido una casa muy grande, pues imagínate todo el dinerito, ¿no? Dice, mucha multitud, mucha compañía. ¿De quién? Pues era Alibaba y los 40 ladrones. Eran puros de la misma categoría. Ahí no había ninguno que pudiera sentirse bien, ¿no? Todos buscados por el FBI ahí con el retrato. ¿Sí? ¿Y por qué los invitó? ¿Por qué eso hizo esta gran fiesta? Quería anunciarles que Él ya no era el mismo, que Él iba a seguir a Jesús y que ellos deberían hacer lo mismo, que ellos deberían resolver también su problema de gran pecado y curarse con Jesús. Eso es lo que tenían que hacer. Lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es que viene una explosión por dentro. Dice la Biblia que se ensancha nuestro corazón. Y de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y sabes qué empezamos a hacer? Empezamos a hablar de Cristo. Yo tenía 2 semanas de haber tenido esa experiencia con este predicador y me invitaron a la boda de mi prima allá en Monterrey. Y la mitad de Monterrey es primo mío. Estaba ahí lleno de gente. Y entonces yo fui con mi tío y le dije, tío, yo quiero decir unas palabras. ¿Cómo? Sí, quiero hablar de Cristo. ¿Vas a hablar de Cristo tú? Ya fuimos a la misa y se casaron y ya, ahora es la fiesta. Yo quiero hablar. Bueno, pues ok, pues hazlo. Y entonces yo me paré. Llevaba 2 semanas en Cristo. Yo no encontraba ni el Evangelio de Juan. Pero yo había leído ese día o días anteriores un versículo. 1. Y dice así. Está aquí en Romanos. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Agarré ese versículo. Hablé media hora, Marta. ¿Qué dije? No tengo la menor idea qué dije. Pero había un agradecimiento, había algo que yo tenía que comunicar a las personas que estaban allí. Estaban todos mis primos, todos mis tíos y quién sabe qué y cuánto. Y yo hablé por media hora. Así Mateo se levantó, hizo un gran banquete, los sentó a todos. Dice que cuando estaban recostados quiere decir que pasaban tiempo extenso en la comida. La comida era muy importante en la vida social de Israel y se quedaban por toda la tarde ahí. Era como aquí, ¿no? Que empezaban a las 2 y hasta las 8, no sé cuánto ahí comiendo y les quería comunicar acerca de Cristo. Así de agradecido estaba. Un gran pecador que Cristo le dijo, sígueme. Pero vamos a ya se me está yendo el tiempo, vamos a ver la otra categoría que también está aquí. Y está aquí en Lucas en los siguientes versículos del capítulo 5 y dice el versículo 5:30, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y aquí vemos la segunda categoría, el número 2. Un gran justo. Vimos un gran pecador, ahora vamos a ver un gran justo en sus propios ojos. Se creían
el Elí perfecto. Nosotros estamos muy bien con Dios. ¿Cómo es posible que tú dices ser quien eres y andas en la compañía de toda esta basura? Leví y sus amigotes. Seguro que van a estar hasta las 5 de la mañana ahí tomando todos. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Así es. Justos en sus propios ojos. Lucas 18, 9 al 11. Lucas 18, 9 al 11. Dice, Lucas 18, 9 al 11. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se creía mucho, ¿no? Un gran justo. Y bueno, eso es lo que realmente nos da el esfuerzo propio cuando somos o nos creemos mejor que los demás. Y todos nos creemos mejor que los demás, nomás depende de con quién te estás comparando, ¿no? Yo, ¿sabes por qué me creo muy bueno, Carlos? Porque me comparo con el de la esquina, él vende droga, yo no. Entonces, oye, yo soy un santo. ¿Eh? Pero Dios no quiere que nos comparemos con otros. Dios quiere que nos comparemos con Él. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues soy un gran pecador, no lo hago nunca. Eso es. Y cuando tomamos esa perspectiva, las cosas cambian. Pero no así estos señores, que inclusive de alguna manera le estaban recriminando a Jesús que cómo era posible que comiera él con pecadores y publicanos. Murmuraban contra los discípulos porque ellos estaban haciendo esto. Esto les enfurecía. Y realmente lo que estaban descubriendo era su orgullo, su hipocresía, enfocados en lo exterior. Porque cuántas cosas ellos no hacían, pero las hacían en secreto. ¿Sí? Y Jesús las hacía en público. ¿Sí? Bueno, pues dice la palabra de Dios que ahí en Juan 8:7, Juan 8:7, dice la palabra de Dios, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién de nosotros no es un gran pecador? ¿Te sientes justo? Pues ya tienes un pecado más, que se llama orgullo. No llegamos nunca, somos grandes pecadores. Entonces Jesús les contesta a estos fariseos, a estos escribas, aquí en este pasaje que estamos viendo de Lucas 5, en el versículo 31, que es el siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Les dice 3 cosas en solo unos cuantos letras. 1, el médico es para los enfermos, no para los sanos. ¿Tienes necesidad de médico tú? No, yo no, yo corro todos los días, estoy muy bien. No, no sabes. Bueno, entonces no vayas al médico. Y cuando pase el médico por aquí, ni lo saludes, no tiene caso. Él es nada más para los enfermos. Pero te estás haciendo tonto, tú estás gravemente enfermo porque has pecado mínimo una vez y quizá más. No te conozco, no sé cuánto, ¿verdad? A lo mejor 2, bueno, quizá hasta 3. Mucho más bien, ¿sí? Número 1. Entonces, el médico es para los enfermos. Hay otra cosa que les dice, les cita la escritura. Ellos conocían las escrituras, eran los grandes fariseos. Jesús se las cita. Mateo 9:13, porque no está aquí, pero está en el pasaje paralelo de Mateo. Mateo 9, en donde es el mismo pasaje. Mateo 9:13.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es una cita de Oseas 6:6, en donde Dios quiere que si tú quieres tener misericordia, tú debes de dar misericordia. Bueno, tú eres el gran religioso, ¿no? Pues muéstralo teniendo misericordia con los demás, en lugar de pasártela criticando a los demás, porque tú eres muy, muy bueno, estás muy, muy arriba y nosotros estamos todos tirados acá abajo. Es lo que les está diciendo Jesús, en una cita de la Biblia, y que ellos la conocían, ¿sí? Pero el número 3 es con gran sarcasmo. Finalmente les dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes no son de los escogidos. Son llamados, pero no son de los escogidos. Que lo vemos aquí en el siguiente versículo de nuestro pasaje, aquí en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como tú te crees justo, pues el llamamiento no es para ti. A ti no te voy a decir sígueme. ¿Sabes que Jesús no le dijo sígueme a Pilato? Tampoco le dijo a Herodes, ni a ninguno de estos fariseos. Se lo dijo a lo peor de la sociedad. ¿Y sabes que no hay más grande pecador que yo? Eso es lo que dice Pablo. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A medida que tú te acercas a la Biblia, a medida que tú lees lo que dice la palabra de Dios, claramente ves cuán gran pecador eres. Y el concepto que tú tienes de ti mismo se desmorona. No eres tan chicho como tú piensas. Al contrario, ves el espejo y dices, oye, realmente estoy lleno de arrugas, estoy muy mal. Me tengo que agarrar más de Cristo. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Y les está diciendo, bueno, pues evidentemente ustedes están descalificados. Ustedes piensan que ven y realmente están ciegos. Yo quiero preguntarte a ti acerca de tu muy propia situación con Dios. ¿Cómo te crees tú? ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? ¿Muy alto? ¿Un gran hombre, noble? ¿Una buena reputación ante los hombres, ante ti mismo? Entonces tú no estás enfermo. O eres como algunos de nosotros que tuvimos que ir realmente de rodillas y decir, Dios, ten compasión de mí, un terrible pecador. Estoy en el fondo, ya no puedo más. Necesito que seas mi Salvador. ¿Cómo te sientes? Yo le doy gracias a Dios que Él me abrió mis ojos para ver la realidad de mí mismo. Un gran pecador, con una necesidad inmensa de Cristo. Él me transformó. Él es mi Salvador y me llevó a que lo predique a otros, para que quizá por ahí encuentre yo también algunos que sí se declaran perdidos y pecadores, enfermos, y dicen, oye, yo quiero también. Y entonces Jesús les dice, sígueme. Es muy sencillo. Déjalo todo. Sígueme. Ah, entonces tengo que dejar el trabajo. ¿Tengo que regalar mi casa? Eso es lo que no. Déjalo todo en tu corazón. Suelta todas esas ataduras que tú tienes, que realmente es una prisión. Vives por el coche porque no te lo vayan a rayar.
suéltalo. Y si te lo rayan, ni modo, y nadie te lo va a rayar. Pero ya no vivas por eso. Pon como número 1 a Cristo Jesús, el Salvador, el dueño de tu vida. Y todo cambia. Y fue lo que hizo Mateo. Estaba yo viendo la vida de un gran predicador anoche. Gran predicador que le ha predicado a no sé qué tantos millones de gentes a través del mundo. No tiene nada, ya tiene 92 años. Y estaba yo comparándolo con una persona que el mundo alaba en estos momentos porque es el que hizo el iPhone y el iPod y el i quién sabe qué y el i quién sabe qué. Ya se murió también. Y no sabes cuánto se llevó, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto dejó? ¿Sabes cuánto dejó, Marta? No, todo. Todo. No se llevó ni lo que traía puesto. Y comparas esos dos hombres y tú dices, ¿quién es más rico? Ah, pues es muy fácil. Uno, el hombre más rico del cementerio. Y el otro, rico para con Dios. Porque nos declaramos pecadores y queremos realmente vivir para Dios. Yo quiero que ese sea también tu plan. Yo quiero que eso sea tu deseo, tu motivación de estar vivo. Y eso no quiere decir que te vas a ir de misionero a la China y vas a vivir ahí con detrás pulgas. No. ¿Ah? Como un niño que le dijo a su mamá, mamá, cuando yo sea grande yo voy a ser misionero y voy a estar entre los pobres. Y entonces le dijo a su mamá, mira, ahorita recoge tu ropa de tu cuarto. Y con eso, nomás con eso es suficiente. Y así nos dice a nosotros, ¿no? Mira, Carlos, nomás pídele perdón al cuate que le acabas de decir no sé qué y ya, ¿eh? Y el otro, dile buenos días, que nunca le dices nada y sé cristiano desde ahorita. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ver allí hacia adentro donde está nuestro yo. ¿Y qué es lo que ves allí? Bancarrota, vacío, inclusive desesperación, tratando de sacar las cosas tú mismo. En esta noche, entrégale todo a Jesús. Dile, Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entra a mi corazón y quiero que seas el Salvador de mi vida, el Señor de mi corazón. Quiero ser elegido como Mateo. Quiero seguirte a ti, porque ahí está la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo. Sé el Señor absoluto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está ya. Así pues, no hay ateos. Todos los hombres tienen inclinaciones religiosas de alguna manera. Y también podemos decir que, por lo tanto, hay miles de religiones, miles de diferentes religiones cristianas y no cristianas. Y te puedo citar muchísimas denominaciones de religiones cristianas y de no cristianas, como el confucianismo y el budismo y bueno, tantas cosas, ¿no? En realidad hay tantas religiones como hombres hay, porque a final de cuentas nosotros hacemos nuestra propia religión. Y cada quien dice, bueno, sí, yo soy mormón, pero esto sí y esto no, y ya tiene sus variaciones y él tiene su propia situación, ¿sí? Miles de religiones, miles de filosofías, miles de opiniones humanas espirituales. Hay una necesidad urgente, eterna, que Dios le puso ahí al hombre.
para tener su religión y tener de alguna manera un concepto de Dios. Y aunque hay muchas religiones, en realidad todas las podemos agrupar en dos categorías. Todas las religiones las podemos agrupar en dos categorías. La categoría 1 es la religión del esfuerzo propio. Yo me voy a acercar a Dios, yo me voy a ganar mi manera de llegar al cielo, y yo voy a hacer esto, y yo voy a ser bueno, o yo voy a hacer oraciones de esta manera, o hincarme a las 5 de la tarde con mi rostro hacia la Meca, o qué sé yo, ¿sí? Las religiones por esfuerzo propio. Es una categoría. La otra categoría es la religión o la relación por la gracia divina. Inclusive una persona quiso ponerlo de una manera muy sencilla y le dijo, mira, es muy sencillo. Aquí ponemos un círculo y le ponemos religiones, todas las religiones. La religión es la manera como el hombre intenta llegar a Dios. Y bueno, no llega, porque el esfuerzo humano no llega. El cristianismo es la manera como Dios llega al hombre. Las dos categorías. Todas las religiones y la gracia divina de Dios, que es Dios el que hace que tú tengas comunión con Él. Él es el que te busca, Él es el que hace y pone en tu corazón que tú tengas relación con Él. Inclusive el hecho de que tú hayas venido aquí esta noche, en realidad no fue tu decisión. Él puso en tu corazón. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32, titulado El llamamiento, celebrado el 8 de marzo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, este pasaje tan bonito de Lucas lo he titulado yo El llamamiento. Dios llama. Y vamos a ver cómo aquí hay algo muy importante que Dios nos quiere decir. Quiero decirte que la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia, que a veces pensamos que algunos pasajes son medios áridos, medios secos, y que tú dices, bueno, ¿y para qué habrá puesto Dios esto aquí? Todos, cada palabra, tienen un propósito de aprendizaje, de enseñanza para nosotros. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar, allá en 1980, y luego 85 y 90, que yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando ya no tenga nada que predicar? Porque bueno, se me van a acabar los mensajes, finalmente ya habré predicado todo, y pues, ¿qué voy a hacer entonces? Qué equivocado estaba yo, ¿no? La palabra de Dios no tiene límite. Los mensajes de Dios al corazón de cada uno de nosotros son realmente infinitos. Podríamos predicar por siglos y la palabra de Dios siempre tendría algo muy importante que decirnos. En todos los libros, el Antiguo Testamento es muy importante, el Nuevo Testamento es muy importante. Todos los libros tienen cosas muy importantes que decirnos. En esta ocasión estamos en el Evangelio de Lucas, la biografía de Jesús, en donde Lucas nos quiere presentar a Jesús como un hombre que vino a morir por nosotros. Decíamos que cada evangelio tiene un propósito distinto. Mateo tiene el propósito de presentar al rey de los judíos y por lo tanto tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos quiere presentarnos a un siervo
que sencillamente vino a servir. Lucas a un hombre y Juan a Dios, hecho hombre. Entonces estamos en Lucas, y con todos los detalles tan bonitos que nos dice Lucas, y el mensaje de esta noche se llama el llamamiento. Sí podemos decir con gran certidumbre que el hombre es religioso por naturaleza. Todos los hombres son religiosos. De alguna manera tienen su propio concepto de Dios. Los ateos no existen, eso es mentira. Aquel que dice que es ateo, dice la Biblia, es un necio, ¿no? Salmos 14, 1. Vamos a ver qué dice Salmos. Salmos 14, 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. El mismo hecho de que nosotros tengamos en el vocabulario la palabra Dios, pues testifica de Dios, ¿sí? Realmente Dios dice ahí en Eclesiastés, otro versículo muy bonito, Eclesiastés capítulo 3, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, viene un libro chiquito muy bonito que se llama Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice Dios que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nosotros sabemos de Dios. Nadie nos tiene que decir. Ahí